¿Y si te dijese que hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar? Y, aún así, algo dentro de nosotros no descansa. Por fuera todo luce estable, correcto, incluso bendecido, pero por dentro hay un susurro que no se apaga. No siempre es rebeldía. No siempre es pecado evidente. A veces es solo una inquietud silenciosa que pregunta desde lo profundo del alma. ¿Esto es todo? Muchos no se alejan de Dios por odio, sino por cansancio. Otros no se van por incredulidad, sino porque creen que lejos encontrarán respuestas que cerca no supieron escuchar. El corazón humano es así. Puede estar rodeado de amor, y aún así sentir vacío. Puede tener provisión y aún así sentir hambre. Y es precisamente ahí, en ese punto íntimo, frágil y honesto del alma, donde comienza una de las enseñanzas más profundas de Jesús. La historia del Hijo Pródigo no es una historia sobre alguien malo. Es una historia sobre alguien que decidió irse, sin darse cuenta de todo lo que estaba dejando atrás. Un ejemplo de ello lo encontramos en el versículo de Lucas 15:11. Un hombre tenía 2 hijos. Jesús no empieza esta historia hablando de pecado, ni de desobediencia, ni de castigo. Empieza hablando de una familia, de un padre, de hijos. Porque antes de ser pródigos, antes de perdernos, antes de fallar, todos somos hijos. Este versículo tan sencillo encierra una verdad inmensa. La relación existía antes del error. El amor estaba antes de la decisión. Dios no se presenta aquí como juez, sino como padre. Y eso cambia completamente la forma en la que debemos escuchar esta historia. Por ello, antes de seguir avanzando, vale la pena hacernos una pregunta honesta, sin máscaras ni excusas. ¿Estoy huyendo de algo? ¿O estoy buscando algo que creo que me falta? A veces no necesitamos irnos más lejos, sino mirar más profundo. El versículo nos lo dice así en Lucas 15:12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Por eso, este versículo es clave. El hijo menor no pide amor, no pide consejo, no pide dirección, pide herencia. En otras palabras, le dice al padre: dame lo que es mío, pero sin ti. Es una escena fuerte, porque en ese tiempo pedir la herencia en vida era como decir: para mí, ya no cuentas. Y, aún así, el padre no discute, no grita, no lo detiene por la fuerza. Respeta su decisión. Dios muchas veces actúa así con nosotros. Nos ama tanto que nos permite decidir, incluso cuando sabe que esa decisión nos va a doler. Por eso, ten cuidado cuando tu corazón empieza a querer las bendiciones de Dios sin la presencia de Dios. Nada de lo que Él da tiene sentido, si nos alejamos de Él. Por eso el siguiente versículo lo dice así en Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué quería irse lejos de su casa y de su familia? El texto dice algo muy revelador. Juntándolo todo. No dejó nada atrás. No se reservó nada. Se fue completamente. Así suele ser el alejamiento espiritual. No ocurre de golpe. Primero es una idea, luego una decisión, y después una distancia. El problema no es solo irse lejos. Es creer que lejos estaremos mejor. ¿Y esto realmente es lo mejor? Si hoy sientes distancia en tu corazón, no la ignores. Las grandes caídas siempre empiezan con pequeños silencios. Dios sigue siendo Padre, incluso cuando alguien decide irse. La falsa libertad y el vacío vienen después. Al principio, irse parece libertad. Todo es nuevo. Todo emociona. Todo da la sensación de control. Pero hay una verdad que casi nadie dice:
la libertad sin dirección, termina convirtiéndose en esclavitud. Cuando el alma se separa de la fuente, puede avanzar un tiempo, pero tarde o temprano se seca. No todo vacío aparece de inmediato. Algunos se manifiestan cuando ya hemos gastado demasiado. Y es ahí, cuando el ruido se apaga y las luces se apagan, que el corazón empieza a hablar. Como se muestra en el siguiente versículo, Lucas 15:14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. El texto es preciso: cuando todo lo hubo malgastado. No fue solo dinero, fue tiempo, fue identidad, fue propósito. La Biblia no dice que Dios lo castigó, dice que vino hambre. El hambre no siempre es castigo, a veces es consecuencia, y otras veces es misericordia, porque nos despierta. Dios permite el hambre no para destruirnos, sino para mostrarnos que lejos de Él nada sacia. Por eso, si hoy sientes un vacío que nada llena, no lo anestesies. El hambre espiritual es una señal, no un enemigo. Como el siguiente versículo lo menciona en Lucas 15:15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Y esto, para qué? Aquí la historia se vuelve más profunda. El hijo no vuelve aún al padre. Busca ayuda, pero en el lugar equivocado. Se arrima, depende, se rebaja. Para un judío, cuidar cerdos era tocar fondo. Era impureza. Era humillación. Así actúa el pecado, promete altura, pero termina llevándonos a lugares que nunca imaginamos. Lejos del Padre, el mundo no nos adopta, solo nos usa. Por ello, ten cuidado con buscar refugio en quien no puede restaurarte. No todo el que te recibe quiere tu bien. Y el siguiente versículo lo deja claro en Lucas 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así es, este versículo duele. No solo tenía hambre, tenía soledad. Nadie le daba. El mundo celebra mientras tienes algo que ofrecer, pero cuando ya no tienes nada, se vuelve indiferente. El hijo que un día tuvo herencia, ahora desea sobras. Así de rápido puede cambiar todo. Cuando nos desconectamos de nuestra verdadera identidad. Pero aún aquí, en lo más bajo, Dios no lo abandona, porque el fondo muchas veces es el lugar donde Dios empieza a levantar. Por eso, si hoy te sientes solo, vacío u olvidado, recuerda esto: el Padre aún sabe tu nombre y tu dirección. Volviendo en sí, el Hijo pródigo y el corazón del Padre. No siempre tocar fondo significa el final. A veces, el fondo es precisamente el punto donde el alma deja de huir, donde se detiene a mirarse a sí misma con honestidad. Hay momentos en la vida en los que ya no queda nada que perder. Y es en esos momentos, cuando todo parece haberse agotado, que por primera vez empezamos a pensar con claridad. El silencio, la soledad, el vacío, lejos de ser solo castigos, pueden convertirse en maestros severos, pero honestos, capaces de mostrarnos verdades que antes no queríamos escuchar. Dios no necesita empujarnos más abajo. Muchas veces, solo espera con paciencia y misericordia a que dejemos de justificarnos y empecemos a vernos tal como realmente somos. El despertar espiritual no comienza con palabras bonitas, ni con frases que tranquilizan la conciencia, sino con una verdad incómoda que nos confronta y nos despierta. Lucas 15:17. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El problema nunca fue el dinero, nunca fue la herencia, nunca fue el lugar.
El problema fue perderse a sí mismo. El pecado no solo nos aleja de Dios, también nos desconecta de quienes realmente somos, de nuestra identidad y de nuestro propósito. El Hijo no recuerda la casa primero, recuerda al Padre. Recuerda el pan. Recuerda la abundancia. Y entiende algo fundamental. Fuera creyó ser libre, pero dentro del Padre había vida verdadera. Porque el arrepentimiento verdadero empieza cuando dejamos de culpar al entorno, a las personas o a las circunstancias, y empezamos a mirarnos con honestidad delante de Dios. Aplicación: pregúntate hoy, ¿estoy viviendo lejos de quien realmente soy? Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este versículo marca un giro decisivo en la historia y en el corazón del Hijo. Él no dice: me quedaré lamentándome. No dice: esperaré a que alguien venga por mí. Dice con determinación: me levantaré. El arrepentimiento no es solo sentir culpa, es tomar una decisión consciente de volver. Reconoce su pecado sin excusas, sin condiciones, sin defensa. No negocia con Dios. No se justifica. Solo reconoce. Y eso ablanda el corazón del Padre. Dios no espera discursos perfectos. Espera corazones sinceros. Levántate, aunque todavía te sientas indigno, porque el movimiento hacia el Padre ya es señal de arrepentimiento. Lucas 15:19. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí vemos algo muy profundo. El hijo ya no se ve como hijo. El pecado siempre afecta nuestra identidad antes que nuestras circunstancias. Él piensa que ha perdido su lugar, que ya no merece pertenecer, que solo puede aspirar a sobrevivir. Pero el Padre no piensa así. El arrepentimiento verdadero nos hace humildes, pero el amor del Padre nos devuelve la identidad. El Hijo aún no lo sabe, pero el Padre nunca dejó de llamarlo hijo. Aplicación: no permitas que tus errores definan tu valor. Dios corrige conductas, pero restaura identidades. Después de la falsa libertad, el vacío viene. Después de la falsa libertad, el vacío viene y el despertar del alma. Después de la falsa libertad, inevitablemente llega el vacío. Ese momento en el que todo lo que prometía satisfacción se apaga, y el corazón queda solo consigo mismo. El fondo no siempre es el final. A veces es el punto exacto donde el alma deja de huir y, por primera vez, se atreve a mirarse sin máscaras. Hay instantes en la vida en los que ya no queda nada que perder, cuando las excusas se agotan, y el ruido exterior se silencia. Y es precisamente ahí, en ese espacio incómodo, donde empieza a surgir claridad. El silencio, la soledad, el vacío, lejos de ser solo castigos, pueden convertirse en maestros severos pero honestos, capaces de decirnos verdades que antes no queríamos aceptar. Dios no necesita empujarnos más abajo. Muchas veces solo espera, con paciencia y misericordia, a que dejemos de justificarnos y nos atrevamos a vernos tal como realmente estamos. Porque el despertar espiritual no comienza con palabras bonitas, ni con frases que tranquilizan la conciencia, sino con una verdad incómoda que nos confronta y nos despierta. El paso más enternecedor, el abrazo del Padre. El camino de regreso siempre se siente más largo que el de la huida. Cada paso pesa. Cada recuerdo acusa, cada pensamiento repite, ¿y si ya no hay lugar para mí? Así camina el alma arrepentida, con esperanza, pero también con temor. Sin embargo, hay una verdad que muchas veces olvidamos. Cuando nosotros damos un paso hacia Dios, Él ya ha dado 1000 hacia nosotros. El regreso del Hijo no comienza con un discurso, sino con una mirada, que lo estaba esperando desde lejos. Lucas 15:20. Y levantándose, vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre vio primero. Eso significa que estaba esperando, que su mirada nunca se apartó del camino. El padre corrió, rompiendo protocolos y convenciones culturales, porque el amor verdadero no espera ni mide riesgos. El padre abrazó antes de escuchar explicaciones, besó antes de oír confesiones. El hijo venía ensayando un discurso de culpa, pero el padre ya había decidido perdonar. Así es Dios. No nos recibe por lo bien que hablamos, sino por lo sinceramente que volvemos. Si hoy sientes vergüenza de acercarte a Dios, recuerda, Él no está con los brazos cruzados, está con los brazos abiertos. Lucas 15:21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo comienza su confesión, pero no la termina. No alcanza a decir: hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque el padre no lo deja terminar. El amor interrumpe la culpa excesiva. Dios escucha nuestra confesión, pero no negocia nuestra identidad. Él no te recibe como empleado, te restaura como hijo. Aplicación: ve y confiesa tu pecado delante de Él. Pero no te quedes atrapado en la culpa. La gracia de Dios siempre es más grande que tu pasado. Lucas 15, 22-24. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nada aquí es casual. Cada acción revela restauración completa. Dios no solo perdona en privado, restaura por completo. Para el Padre, el Hijo nunca fue un caso perdido, solo un hijo ausente. Y cuando vuelve, el cielo celebra. Aplicación: no minimices la gracia de Dios. Si Él te perdonó, acéptalo. Vive como hijo restaurado, no como culpable eterno. 3. El hermano mayor y el corazón del Padre. No todos se pierden lejos de casa. Algunos se pierden quedándose dentro. Jesús no cierra la parábola con el hijo que se fue, sino con el hijo que nunca se movió, pero cuyo corazón también estaba lejos. Porque esta historia no solo es para los que huyeron, sino también para los que se quedaron sirviendo, cumpliendo órdenes, sin amar. Lucas 15, 25-28. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. El hermano mayor no se alegra, se compara, se enoja, se siente injustamente tratado. Nunca se fue físicamente, pero por dentro vivía como empleado, no como hijo. Cumplía órdenes, pero no disfrutaba la relación. Servía en la casa, pero no conocía el corazón del Padre. Versículo de Lucas del 15 al 29. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estas palabras muestran a alguien que estuvo siempre cerca, pero que nunca se sintió hijo, sino empleado. Sirvió, obedeció y permaneció, pero su corazón se llenó de cuentas, comparaciones y silencios acumulados. Cuando el amor se mide por recompensas, la relación se enfría.
Aquí se revela que se puede estar en la casa del Padre y aún así no disfrutar de su presencia, porque el corazón espera pago en lugar de comunión. Aprender a servir desde el amor y no desde la exigencia libera el alma. Permanecer cerca de Dios no es una carga, es un privilegio. Cuando dejamos de compararnos y recordamos que ya estamos con Él, el gozo deja de depender de lo que recibimos y nace de quien nos acompaña. Versículo de Lucas del 15 al 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí habla el dolor mezclado con juicio. El hermano no llama a mi hermano, sino tu hijo, marcando distancia y señalando el pasado del otro. La gracia recibida por alguien más se vuelve ofensa cuando el corazón no entiende el perdón. El enojo no nace por el pecado del hermano, sino porque la misericordia parece injusta ante los ojos humanos. Cuando Dios restaura a alguien, no nos quita nada, al contrario, nos invita a sanar junto con Él. Soltar el juicio y celebrar la restauración ajena nos devuelve la paz. La gracia no se divide, se multiplica, y cuando aprendemos a alegrarnos por el bien del otro, el corazón deja de endurecerse y vuelve a descansar. Gracias, de todo corazón, por acompañarnos hasta aquí. Cada minuto que compartes con nosotros significa mucho, y queremos que sepas que tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido lleno de inspiración, fe y esperanza. Si este video tocó tu corazón, regálanos un like, y así nos ayudas a llegar a más personas que también necesitan estas palabras. Suscríbete al canal y forma parte de esta familia, para que no te pierdas más historias, reflexiones y enseñanzas que edifican el alma. No olvides activar la campanita, así cada nuevo video llegará directo a ti, recordándote que siempre hay un espacio donde puedes crecer y encontrar paz. Gracias por estar aquí. Tu tiempo, tu atención y tu corazón son el motor que nos impulsa a seguir compartiendo. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga siempre.